que yo la conocí con un solo hijo y ahora, ¿cuántos tienes? ¿Tres? Tres. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Cómo el Señor bendice la casa. Amén. Le damos la bienvenida a todos. Que nuestro Señor haga en este día lo que tiene que hacer. Amén. Bien. Los voy a llevar a la palabra. Veo a la Amy atrás o alguien similar. La Amy. El pastor Israel también está ahí. ¿A quién más veo? Qué lindo. Está en su casa. Y con los que venga acompañados, que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Vamos a ir a la palabra que el Señor me entregó para este día. Y vamos a recordar que esta es una palabra anunciada. Es una palabra que nuestro Señor nos anunció de una u otra forma que Él lo haría. Y estamos aquí para darle inicio entonces a lo que es la palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, no hay cosa más tremenda y más grande que el que tú nos hayas llamado a tu camino. No existe nada, Señor. Muchas veces, quizás en momentos torpes, hemos dicho, si yo me sacara el loto o la polla gol o como se llaman esos premios, sería tan feliz. Pero eso es producto de no saber quién eres tú, Señor. Porque la riqueza más grande, el tesoro más grande, lo más precioso, eres tú, Señor. Y en este día, Señor, venimos a servirte, a adorarte y agradecerte por quién tú eres, por lo que has hecho por nosotros y porque confiamos plenamente en que tú, Señor, vas a cumplir cada palabra que nos has entregado. Ese es nuestro alimento, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra alegría y ese es nuestro gozo. Y en esta mañana, Señor, nos ponemos ante tu presencia para servir a la Grey, creyendo que el respaldo a la palabra lo tienes tú, creyendo que tú eres el que le da cumplimiento a tu palabra en el momento en que tú lo decides. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de servirte y todo es tuyo. Gracias, Jesús. Amén. Los quiero llevar a la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Hechos. Vamos a leer del 1 al 21, o sea, vamos a predicar del 1 al 21, pero solamente voy a esbozar el primer versículo en este momento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este es lo que el Señor nos ordenó el año pasado, que teníamos que estar unánimes, que es lo mismo que un solo sentir, es lo mismo que unidos, es lo mismo que bogar todos para el mismo lado. Eso es lo que significa, ¿cierto? Que en el fondo lo que significa es que Dios es el centro y Él habla y dice lo que Él quiere hacer y nosotros lo seguimos. Amén. Ahora, si nosotros nos vamos al contexto bíblico de esto, que se encuentra en Levítico 23:15, dice así. Yo tengo la versión de la Biblia
hablada actual, ¿ya? La actual. Y dice así, a partir del día que sigue al sábado, o sea, sería el domingo, ¿verdad? En que habrán traído la gavilla para ser mecida ante el Señor, ustedes contarán 7 semanas completas. Al día siguiente del séptimo sábado serán 50 días y entonces ofrecerán una nueva ofrenda al Señor. Eso es más o menos lo que tenemos, el registro que tenemos. Hay otro en Deuteronomio, pero no quiero alargarme. ¿Qué era lo que pasaba este día en Pentecostés? Que el pueblo, Dios a través de Moisés le entregó ordenanzas al pueblo de Israel para que cuando fuera el tiempo ya de la cosecha, el momento en que metían la herramienta en la tierra para empezar a sacar la cebada, el trigo o lo que fuera la cosecha, ese día tenían que tomar la mejor gavilla, la más linda, fuera de cebada o fuera de trigo, y tenían que ir con esa gavilla donde el sacerdote a presentársela a él. Eso más explicado sale en Deuteronomio. Y el sacerdote al otro día, él la mecía delante del Señor. Era una ofrenda mecida al Señor. Si usted quiere la otra cita, está en Deuteronomio 16, del 9 al 11. Pero yo me quiero quedar con esta parte para que usted entienda qué era lo que se celebraba ese día, que eran 50 días. Ahora, ese día cuando se cumplían los 50 días, tenían que traer otra gavilla que significaba el grano nuevo, que significaba la nueva semilla, significaba lo nuevo que había para el Señor. Y eso era lo que se celebraba justamente ese día cuando estaban los discípulos ahí en el aposento alto, esperando una promesa que Dios le había hecho. Todo esto es muy significativo, porque yo me imaginaba, mientras ellos llevaban la gavilla para hacer la ofrenda, no solamente era llevar la gavilla, tenían que llevar 2 panes de 4 kilos cada uno, tenían que llevar de la mejor harina, de lo mejor que ellos habían obtenido de sus cosechas, tenían que llevar corderitos, chivos, tenían que llevar muchas cosas, pero como era esta la fiesta de la cosecha, entonces la importancia era la gavilla que se presentaba, porque estaba significando que Dios había bendecido al pueblo y tenían semilla nueva. Usted capte ese detalle, semilla nueva. La importancia de que empieza el periodo de la semilla nueva. Amén. Amén. Ya, y ellos estaban aquí unánimes, en un solo sentir. Ellos estaban juntos. Habían estado por mucho tiempo con Jesús. Porque aquí están los discípulos y están los 70 y mucho pueblo más, y la familia de ellos, las mujeres que casi aquí no se nombran, pero estaban todos ahí reunidos en el aposento alto esperando algo que Jesús les había dicho, que Jesús les había entregado estando en carne y hueso a ellos mientras caminaba con ellos. Y aún cuando después de la resurrección, aún ahí, Jesús les sigue hablando, él se apareció durante 40 días. Eso es súper importante que lo consideremos. Se apareció durante 40 días, después de muerto, resucita y él se empieza a aparecer a su pueblo. Lo hizo durante 40 días. Solamente para hablarles del reino. Yo le preguntaba hace tiempo atrás a mi esposo, ¿de qué hablarían ellos después que Jesús resucitó y estuvo 40 días?
Y aquí en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Ese era el tema que el Señor habló con ellos, porque en el momento en que Jesús les entregaba palabra, se despidió de ellos, oró por ellos. Juan 13, 14, 15, 16, 17. eh, Ellos estaban tan tristes, por un lado también incrédulos, como que no captaban la inmensidad, la profundidad de lo que el Señor les estaba revelando en esas instancias. Entonces, tuvo que después estar 40 días hablándoles ya siendo resucitado, porque está bien, cuando Jesús les hablaba, cuando Jesús se movía con ellos, veían al hombre, ¿cierto? Al amigo, veían algunos entendían que era el Mesías, eh, al que los había enseñado, los había guiado, los había adoctrinado, pero no tenían una claridad de, de que qué en realidad era lo que Jesús estaba haciendo. A pesar de que ellos eran doctos, eran entendidos, los judíos, en todo lo que era el Antiguo Testamento. En toda la palabra, ellos se sabían la palabra, nosotros no lo sabemos, pero ellos se sabían todo el Antiguo Testamento, del primer versículo, por así decirlo, hasta el último, y pero una cosa es tener un conocimiento bíblico y otra es tener un conocimiento de Dios, tener un conocimiento de quién es Dios, eh, para dónde va Dios con la palabra que dice, qué es lo que quiere hacer conmigo, porque uno tiene que en primera instancia ponerse uno, qué es lo que Dios está haciendo o quiere hacer. Pero ahí estaba Jesús relatándole, les dijo lo que iba a ocurrir con ellos, les dijo que iba a enviar el Espíritu Santo, les dijo que iban a ser bautizados, les dijo todo. Y entonces ellos, que eran más de 500, terminaron siendo 120. ¿Por qué? Porque era muy difícil, y yo me pongo a veces en el lugar de ellos, yo no los critico porque nosotros en la actualidad somos iguales. Recibimos una palabra y estamos ahí como, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿La tomaré? ¿No la tomaré? ¿La creeré? ¿No la creeré? ¿Será para mí o no será para mí? ¿Hablaría Dios o no hablaría Dios? Empezamos con esas cosas. Y yo por eso no digo nada en contra de estos discípulos que de 500 quedaron 120 para tomar esta bendición. Entonces se llega a este día. Finalmente se llega a este día. El Señor se despide, se va, lo ven elevarse y llega finalmente este día. Y como dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, la cosecha, el grano, la nueva semilla, estaban todos unánimes juntos, que es lo que el Señor nos ha pedido a nosotros. Él nos ha pedido eso, que nosotros eh, seamos uno, en sentir, en un solo propósito, un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo, una sola palabra. Entonces, pasa lo que el Señor les había prometido. Dice el 2, y de repente, porque ellos sabían que tenían que esperar algo. También el Señor a nosotros nos dijo, yo visitaré esta casa. Nos dijo, y los voy a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces uno dice, como alguien me preguntó, ¿y cómo se prepara uno para recibir eso? Bueno, la primera cosa es creer.
Cuando uno recibe una palabra, ya sea personal o congregacional, lo primero que hay que hacer es creerle a Dios, porque cuando Dios nos entrega una palabra, Él la cumple. Amén. Entonces, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. A mí me llamó la atención algo que pasa acá. En, en el versículo 9 del capítulo 1, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Porque usted sabe que lo que ocurre aquí este día es que en el cielo, ¿cierto? Estaba Jesús siendo ungido. Él ya había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo, ¿verdad? Y allá estaba el Padre, estaban los ancianos, los tronos y todo lo que uno ve ahí en el libro de Apocalipsis, que no lo puedo llevar allá porque si no vamos a estar 3 horas en la prédica. Y él es el ungido de ese momento, porque fue el único digno de desatar los sellos, fue el único digno porque cumplió todo a la perfección el mandato que el Señor le entregó. Él fue perfecto en su trabajo, en su entrega, en su dedicación, en todo lo que él hizo. Entonces, llega el momento y él está en el trono y entonces llega el momento de la coronación como lo que él es. Jesús, Hijo de Dios, Dios con nosotros, ¿cierto? Y es ungido. Y ese ungimiento es lo que, como Él es la cabeza de la iglesia, Él es nuestra cabeza, entonces al ser ungido Él, lo que corrió por sus vestiduras, como lo dice en el Salmo 133, que es cierto que la unción corre por el sacerdote y llega hasta las vestiduras, hasta abajo, ¿verdad? Él como sumo sacerdote, al ser ungido, viene cayendo la unción, la preciosa unción, y nos encontramos entonces con este de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, algo que hizo una cosa tremenda en el lugar donde ellos estaban. Me imagino que fue 1.000.000 de veces más grande que lo que yo estoy haciendo con el micrófono. Un viento recio. A mí me dio gozo, yo lo marqué, porque así se llaman los jóvenes de esta congregación, viento recio. Un viento recio significa un viento fuerte, un viento que bota, un viento que no es un alito, sino que es un viento poderoso, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque arriba está siendo ungido el rey, nuestro Señor, nuestra cabeza. Nosotros tenemos una cabeza. Y al ser ungido Él, viene entonces para aquellos que creyeron y estuvieron ahí esperando ese momento, viene este viento, esta presencia. ¿Y qué ocurre entonces?
llenó toda la casa, obviamente, llenó todo el lugar, porque esa era la idea del Señor, de que fuera estruendoso, que fuera algo que no se les iba a olvidar. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. De esto yo les hablé la otra vez, que el Señor me mostró una casa, me mostraba el techo de la casa. No la casa en sí, sino que el techo era una casa muy grande y el techo era no de tejas, sino que era de unas plaquitas así como color cemento. Y casi todo el techo estaba lleno de llamas. Entonces yo le digo, Señor, ¿qué es eso? Y él me dice, es lo que va a acontecer más adelante. Entonces se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue lo que eh, rompió el silencio o lo que hubiera habido ahí en ese momento, no sé, yo me imagino que ellos estaban en una comunión hermosa, estaban adorando al Señor, estaban en su corazón diciéndole, yo he creído tu palabra, yo me estoy preparando porque no voy a dejar pasar esto es maravilloso. Yo creo, me imagino, como yo hablo con el Señor así, yo me imagino que usted lo pensará de otra forma, pero yo estaba pensando así, claro, los discípulos estaban ahí diciendo, sí, yo te creo, Señor, y nadie me va a robar esta bendición porque es tuya y es mía y es nuestra y va a servir y va a ayudar a otros. Yo creo que ellos estaban en eso, o estaban adorando al Señor y decían, sí, te creo, Dios, no sé qué es lo que estarían haciendo, pero estaban en una espera, en una espera. Y entonces fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no sabían lo que era eso. Lo primero, no sabían lo que era eso, aunque en Isaías dice que en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Y se refiere justamente a las lenguas. También podemos ir a Génesis 11, donde se reparten las lenguas, se divide porque había una adoración a otro Dios. Pero olvidémonos de eso, metámonos mejor con el mensaje. Entonces, y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar entre lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo sería el estruendo? ¿Cómo sería la manifestación? Porque vamos a hablar lo que realmente fue la manifestación de un Dios vivo dentro de ellos. Porque hasta ese entonces ellos tenían un amigo, tenían un discipulador, tenían un consejero, un pastor, pero y a pesar de que Jesús en 2 oportunidades, o por lo menos lo he visto yo, puede que sea más, les dice, recibe el Espíritu, ¿cierto? Pero el Señor muchas veces nos dice, recibe tal cosa y uno todavía no la recibe, pero uno dice ya, ¿cierto? Puede que haya sido así, pero en este momento ellos comenzaron y no era que ellos querían hacer ese ruido, sino que cuando el Espíritu Santo te toma, cuando el Espíritu Santo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú te dejas llevar por Él, porque tú sabes que es Él. Tú no estás ahí duditativo o frenando al Señor, sino que tú dejas que Él hable, tú dejas que Él cante, tú dejas que Él profetice, tú dejas que Él emita un sonido si Él lo quiere hacer. Un aleluya, un gloria a Dios, no sé lo que el Señor quiere hacer. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes cómo sería el estruendo que, que ocurría? Aquí hay dos cosas importantes. En el día en que se presentaba en la fiesta esta de las semillas, eh, todos los judíos de todas partes venían a Jerusalén.
Y en esta oportunidad, como dice aquí, que moraban en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, porque los judíos se habían ido a distintas partes y por la persecución, por el imperio romano, por lo que fuera, ellos no estaban todos ahí, sino que muchos se habían ido a distintos lugares. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, aquí ya no estamos viendo que hacía mucho tiempo que se habían ido y ellos volvían a Jerusalén para hacer lo que les había enseñado Moisés. Y estaban atónitos y maravillados diciéndose, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque ellos estaban hablando en distintos idiomas. Y claro, era gente como le denominaban del vulgo, o sea, eran personas vulgares, no eran eminencias. Y ellos estaban hablando idiomas que ellos reconocían, en la que hemos nacido. Partos, dice, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban atónitos, estaban maravillados, estaban perplejos, estaban anonadados, porque estaban escuchando su idioma. No es que ellos, cuando el Señor a nosotros nos toma, ¿cierto? Como que usted hasta a veces repite unas palabras, como dice mi amigo allá, la rama seca, la rama seca. Pero aquí era un idioma que la gente lo entendían. Y yo dije, a ver cuántos son, y empecé, a ver, uno, dos, conté 16, puede que sean más, pero conté 16 naciones o idiomas, los que... ¿Mm? ¿Ah? Claro, claro. Entonces, era mucho. Y es lo que va a empezar a ocurrir. Porque aquí hay gente que nosotros miramos a mi hermano el que vive allá en Quillagua, no, el que vive en Puente Alto, no, el hermano vive allá en Apoquindo, el otro vive, aquí en la Villa La Reina. Pero si usted se pone en el contexto de Dios, ¿para dónde Dios lo está mirando? Porque nosotros nos miramos a nosotros, el hermanito ese, el hermanito, ya, la hermanita. Pero el Señor tiene una agenda, tiene una agenda tremenda y Él le está dando cumplimiento a esa agenda. Y entonces nosotros miramos a un hermano, al hermanito de ahí, que se sienta ahí, y el Señor lo tiene como una eminencia en un país. Nosotros no vemos nada. Ahí estaban los 70 más las mujeres, más los 12 apóstoles, y ellos no eran grandes eminencias, pero el Señor hizo con ellos, revolucionó el imperio romano. Si bien es cierto, ningún César dobló la rodilla ante él, uno dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Esta gente, de la misma forma como esta gente que está aquí, revolucionaron su tiempo, revolucionaron las naciones que habían en ese tiempo, revolucionaron todo lo que había en donde había gente en ese entonces. De la misma forma, después de esta bendición, ustedes van a ser responsables de toda la humanidad,
de toda la humanidad, porque para eso el Señor los ha llamado a Arde. Porque Arde no es una congregación para que estemos aquí, los 50 que somos, cantamos, adoramos, nos vamos a la casa. No, Arde es una congregación con propósitos mundiales, con vidas de personas 100% restauradas, transformadas y señaladas desde antes de la fundación del mundo para ser enviadas en este tiempo. Quizás usted me mira a mí y se mira a usted y dice, ¿con qué ropa? Es que si fuéramos nosotros, vamos, sigamos cantando nomás aquí, sigamos barriendo, limpiando y no sé, pues. Pero es con esa ropa que llegó ese día ahí, esa vestimenta nueva, esa unción que estaba siendo entregada a nuestra cabeza, la que cayó sobre los que creyeron, los que estuvieron ahí, los que se mantuvieron ahí. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No, ellos no sabían qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Entonces, ya Pedro, que él siempre fue impetuoso, ¿cierto? Y siempre Jesús lo vio como cabeza, como el hombre de la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel profeta menor del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, del 28 al 32, anuncia este derramamiento del Espíritu Santo. Dios lo toma y lo deja ahí estipulado para los últimos tiempos. No sé si usted está siguiendo la idea de Dios, porque ya sabemos que en Pentecostés ocurrió, pero está anunciado también para los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, esta es la profecía del profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la profecía del profeta Joel. Y Pedro, como ustedes se pueden dar cuenta, se la sabía de memoria, porque las cosas tremendas de Dios, uno las debe conocer, uno las debe retener, uno las debe tener, no solamente un versículo, debemos considerar la palabra del Señor como un tesoro muy grande que es importante guardarla en nuestro corazón. Entonces, se llega este momento
Y es lo que el Señor ha prometido a Arde, que desde el 2000, bueno, desde antes que nos casáramos, ¿cierto? Que empezó el Señor con esto, o sea, estamos hablando de los 90, que el Señor empezó a moverse señalando un lugar y señaló la comuna de la Reina. Y eso ya lo sabemos, el profeta Thomas Hilton, eh, señalando esta comuna y señalando que en la comuna de la Reina iba a comenzar el avivamiento para todo Santiago, para todo Chile y de Chile a las naciones. Eso sí. Uh-huh. Claro, claro, porque como yo le decía a usted, el Señor tiene gente señalada. Hay países que tienen un nombre. Eso es importante que usted capte. Hay países que Dios le tiene puesto un nombre. Yo cuando en los tiempos en que era soltera, tenía los mapas de todas las naciones, tenía atlas y muchas cosas en las cuales yo no me dormía, sino ponía las manos sobre esos mapas y le decía al Señor, no me quites la vida hasta que yo no vea todas estas naciones, es decir, toda la humanidad entregada a los pies de Jesucristo. Yo lo hice años, 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 años. Eso, declarando. Y yo tengo todavía atlas donde el día tanto me dijo tal cosa, el día tanto me dijo tal cosa, el día tanto me dijo tal cosa. ¿Por qué? Porque uno tiene que creer lo que Dios dice. Uno tiene que creer lo que Dios dice. Si usted no se mire usted, no mire sus capacidades, no mire sus talentos, sus habilidades, eso es cero para Dios. De hecho, Dios tiene que pelear con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestra superioridad, con nuestra grandeza, con todas esas cosas que opacan la gloria del Señor. El Señor muchas veces tiene que pelear, cachetearnos. Bájate para que hable yo, bájate. Déjame a mí. Entonces, eso el Señor ya lo entregó para esta congregación y lo hemos dicho muchas veces en forma reiterativa y es importantísimo creerlo porque eso va, eso va a ser así. Aquí hay niños que ni aún nacen y que ya tienen una nación lista. Hay niños que todavía ni siquiera han sido engendrados y ya tienen una nación que ya Dios habló, le dio nombre a esos niños y ya le entregó una nación. Hermanos, no sé, los niños van a caminar tan rápido que nosotros vamos a quedar como tatas, como abuelos, como no sé qué, mirando lo que pudo haber sido nuestro. No sé si me está captando lo que le estoy diciendo. Si no importa los años. Caleb tenía 80 años. ¿Quién tiene 80 años aquí? La nonita. A mí me faltan 9 años para eso. Caleb a los 80 años fue y tomó el monte que Dios le había prometido cuando era joven. O sea, ¿es asunto de edad? No. Quizás usted a los 80, a los 90 años no va a ser el que va a volar así, que se va a subir a un avión, va a bajar de un avión, va a ir a esta ciudad, a esta ciudad. Quizás no. Pero lo que usted plante, estoy seguro que va a tener su fruto. Amén. Entonces aquí
nos encontramos con una palabra que es para este tiempo, porque es para los postreros días. Cuando, cuando Pedro lo lee, o no, lo recitó. Una persona llena del Espíritu Santo recita la palabra, le sale, le brota. Porque no quiero darles una clase aquí, pero desde el momento en que usted recibió a Jesucristo, toda la palabra entró en usted, porque Jesucristo es la palabra. Entonces usted, dentro de usted tiene desde Génesis hasta Apocalipsis. Es cosa nomás de que usted lea la Biblia y va a entender qué es lo que le dice el Señor con eso. Entonces, aquí promete el profeta Joel que en esos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué va a ocurrir? Que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso es lo que ya fue restaurado. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Profetizado, ya fue profetizado. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí le está hablando a los esclavos, que en ese tiempo todos tenían esclavos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí, esta parte de aquí la está tirando para la manifestación cuando ya todo se acabe. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la parte importante. Porque la llenura del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo y todo lo que el Señor nos ha prometido, no es para que nosotros hablemos en lengua y cantemos en el Espíritu, sino que es para una obra. Y como el Señor nos ha dicho que Él va a abrir, Él va a abrir locales en todo Chile, en todo Chile. Y Dios ya tiene nombres de personas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Él? Va a traer la semilla a su granero. ¿Bien? Ahora los quiero llevar a una palabra que yo estuve varios días así mirando para el cielo diciendo, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Señor, ¿qué quieres decir con esto? Porque algunas personas dicen que es esto, otras personas dicen que es esto otro. ¿Qué quieres decir tú con esto, Señor? Porque en los tiempos en que yo leía comentarios bíblicos decía eso. Lo voy a llevar a Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, 34. ¿Lo tienen? Ah, pensé que se los habían puesto. Lucas 17, 34 al 37. ¿Ya? Dice así. Yo tengo la traducción lenguaje actual. Yo les declaro que aquella noche de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Yo creo que usted está igual que yo, si es que... Yo creo que usted está igual que yo, ¿cierto? Entonces, yo le decía, Señor, este es un trabalengua, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Tú le dijiste a los discípulos, le diste esa respuesta, pero ¿qué? A ver, espera un poquito. El Señor me dice lo siguiente, me dice, porque yo comienzo a tomar la gente para el reino. Esta palabra
Una vez entregada acá, comienza esta otra etapa. Y aquí el Señor puede que cuando dice que estarán durmiendo en una cama, puede ser marido, mujer, pareja, no sé. Pero el Señor, ¿qué va a hacer? Va a tomar a uno. ¿Por qué no los dos? Dos mujeres van a estar moliendo en un molino y el Señor va a uno. Rescatado para el reino, tomado para el reino. ¿Y usted los conoce? No tiene idea. No tiene idea, ¿cierto? Igual que yo. Pero si el Señor lo dice, ¿así va a ser o no? Porque nosotros le damos credibilidad a lo que el Señor dice. Claro, y hay otra versión. Ahora voy a ver la versión de la traducción viviente. Dice, esa noche dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Y aquí falta un versículo, lo quiero ver en la Reina Valera. En la Reina Valera tendría que aparecer el versículo que no aparece en las otras. Dos mujeres, ya, dos estarán en el campo. Este versículo lo obvian las otras versiones. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, uno dice, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo será esto? Porque unos están de noche y otros están de día, están laborando, ¿cierto? Y otros están de noche. Claro, es que nosotros siempre pensamos en Chile. Nosotros aquí estamos entramos otoño, ¿cierto? Y, y hay ciudades, hay lugares en el planeta en que cuando nosotros íbamos a celebrar el Año Nuevo, los otros, que rato que ya lo habían celebrado porque tienen otro tiempo. Hay otra situación. Entonces, claro, ellos pueden estar acostados todavía y nosotros ya estamos en la faena. O al revés. Entonces, claro, pero ¿qué es lo importante? No es lo importante si es de noche, si es de día, sino que el Señor empieza a tomar a la gente para su reino. Porque Él es el rey. Entienda en la palabra. Ya fue coronado rey. Y al enviar la unción, entonces nos toma a nosotros, los que estamos esperando. Pero a la vez, Él hace un trabajo paralelo con lo que nosotros no conocemos y los toma para el reino. Por eso es que el Señor nos ha dicho que una vez que esto quede establecido, que esta palabra ya sea entregada, comienza la revolución del Señor en su iglesia. Amén. Quiero pedir a los músicos que puedan pasar mientras oro y nos ponemos de pie para recibir la palabra del Señor.